les va? Bienvenidos acá nuevamente a Elige Bien. Tenemos ahora un invitado muy especial que antes de estar con él, vamos con Aplica Digital School. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Ofrecemos un aprendizaje integral que brinda fundamentos en tecnología y negocios. Contamos con servicio a nivel personal y empresarial, adecuándonos al nivel y necesidad de cada estudiante. Búscalos como escuelaaplica.com con K. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Y sí, Aplica Digital School es una de las mejores plataformas para aprender idiomas. Así que si usted quiere aprender idiomas o también quiere un familiar suyo o también sus hijos, bueno, entre a escuelaaplica.com y inscríbase. Y va a recibir no solamente clases de idiomas, sino también unos plus interesantes para mejorar su vida profesional. Así que Aplica Digital School es idiomas a otro nivel. Bueno, y ahora sí estamos con nuestro invitado, Omar Isaac. A ver, Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido acá, Elige Bien. Gracias. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, aquí estamos para aclarar dudas. No, no te preocupes. Te he visto bastante en redes sociales, ¿no? Te conozco recién, obviamente, ahora acá en la entrevista. Y quisiéramos que nos expliques, ¿no? Primero, ¿no? Antes de entrar al tema también de Cuba, de lo que pasa ahora, ¿por qué saliste de Cuba, ¿no? O por qué tu familia salió de Cuba, ¿no? Bueno, mira, yo salí de Cuba realmente porque mi esposa es peruana. Nosotros nos casamos, nos conocimos en Cuba y a raíz de eso, bueno, yo adquirí la residencia peruana y pude venir para acá, para el Perú, pero salir de Cuba no es tan fácil, no es como ya yo compro mi pasaje y con mi pasaporte voy a cualquier país. Cuba es un país complicado, es un país que el mundo prácticamente muchos países le han cerrado las puertas debido a que en Cuba hay una dictadura y que todo el mundo quiere escapar de esa dictadura. Entonces, hay muchos cubanos que actualmente y a lo largo de toda la historia siempre han querido emigrar, como que salir de ese país que prácticamente es una cárcel. Pero bueno, en mi caso sí fue un poco diferente. Yo no busqué no emigrar o escapar, sino que salí por cuestiones de matrimonio. ¿Cómo tú has visto, y ahora ya, bueno, adulto, ya casado, ¿no? Analizando lo que es cómo te educaron en Cuba, ¿no? Bueno, la educación en Cuba, la educación siempre ha sido un pilar que el régimen cubano le ha vendido al mundo como algo maravilloso, como un logro de la revolución, pero en realidad no es así. La educación en Cuba, más bien durante todos estos años, más de 60 años ya de dictadura comunista, la educación siempre ha sido una columna esencial para la propia dictadura, que la usa con el objetivo de adoctrinar a los cubanos, con el objetivo de usar a esa juventud, a esos jóvenes, a esos niños que van a las escuelas públicas en Cuba, porque en Cuba no hay escuela privada, y ahí es donde es como decir centros de adoctrinamiento donde por una parte te dan una educación muy básica y por otra parte que hacen es adoctrinarte, ¿no? Como inyectarte, inocularte en tu cerebro la ideología comunista para que tú crezcas bajo esa ideología, bajo esos pensamientos y al final te conviertas en un pro comunista, en un pro revolucionario, en un pro fidelista. Claro, sí, sí, porque comentaba mucho lo que es toda la ideología. Bueno, la educación es buena, me imagino, ¿no? Y quieren lo mejor para uno, pero te meten como de refilón o directamente eso, ¿no? En Y realidad yendo. no es que sea buena la educación. Mira. La educación es buena en algunos, por ejemplo, centros o en algunas instituciones que la dictadura ha formado o ha invertido en ella con el objetivo de ganar Claro. dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros, por ejemplo, que van a Cuba debido a una beca que adquirieron desde su país y tienen que recibir una educación buena, porque el propio país, el país de ese ciudadano que va a Cuba a estudiar, le tiene que pagar a Cuba por los años que va a estar ese ciudadano, ya sea de Perú, de Argentina, de cualquier país,
en Cuba residiendo y estudiando alguna carrera. Pero bueno, el objetivo final de la dictadura no es brindar una buena educación, sino ganar dinero. Ahora, la educación que le brindan al pueblo cubano es una educación muy básica, no es una educación de calidad. Siempre se dice, ¿no? Que Sí. van a estudiar cine, van a estudiar medicina, ¿no? Y tú también estás contando la realidad, ¿no? Que obviamente todo es para hacer dinero, hacer caja para poder invertir en, bueno, lo que ellos desean, ¿no? Yendo al tema actual, ¿no? Y yo también te veo muy activo en lo que es las redes sociales, imagino por la indignación propia que tienes tú, ¿no? ¿Cómo así? Y te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos los tus compatriotas, ¿no? ¿Cómo así nació esto, no? Porque estar 60 y tantos años esclavizado, sin futuro, sin armas, sin nada, y de pronto el pueblo se levantó. ¿Qué pasó para que se levantara todo el pueblo cubano? ¿No? Porque no fue una ciudad, ha sido en varias ciudades, si no es en todo Cuba, que se han levantado contra, ¿cuándo? Contra esta, no sé, miserabilidad, ¿no? Bueno, lo que pasó en Cuba simplemente ha sido un estallido social a raíz de que el pueblo se ha cansado, ¿no? De miseria, se ha cansado de hambre, se ha cansado de muertes, y digo muertes porque en Cuba actualmente hay varias cepas rondando por toda la isla, cepas del COVID, y debido al pésimo sistema de salud cubano, hay muchos cubanos que han perdido familiares estos últimos meses a raíz de que el propio sistema cubano estaba albergando en centros de aislamiento a positivos y no positivos del COVID, a raíz de que la propia dictadura cubana ha rechazado el programa COVAX de la ONU, que es el que le brinda vacunas a los países que tienen un muy poco poder adquisitivo o países que están en condiciones de pobreza, a raíz de que la propia dictadura, los médicos que están en Cuba en estos momentos han rechazado o no han querido atender como es debido a una población, a los infectados de COVID, principalmente debido a que no cuentan con las condiciones requeridas para esto. Y a raíz de eso, en estos últimos meses, muchas familias cubanas han tenido que despedir a muchos miembros debido a que han muerto, y no por culpa en sí del COVID, sino por la culpa de una mala gestión estatal, de una mala gestión del gobierno cubano. Esto fue lo que ha hecho estallar a todo un pueblo que, bueno, lleva más de 60 años viviendo en miseria, en condiciones de pobreza, y ha salido a las calles en toda Cuba, han salido a la calle a decir basta. No queremos más comunismo, no queremos más un sistema totalitario, un sistema autoritario. Y bueno, debido a eso es que hemos visto estas protestas que para el mundo han sido, la verdad, una sorpresa, porque muchos creían de que el cubano estaba feliz, muchos creían verdaderamente de que en Cuba se vivía bien, de que la revolución verdaderamente atendía a un pueblo y de que había un pueblo que estaba conforme con lo que la revolución le estaba dando. Sin embargo, estas protestas le han abierto los ojos a mucha gente que durante años el exilio cubano ha venido advirtiendo y diciendo: no es como te lo cuentan los medios de comunicación, no es como te lo cuenta la internet. Ahora esas personas, incluyendo medios de prensa, gobiernos, etcétera, han podido ver que verdaderamente en Cuba hay una dictadura, no solamente porque el pueblo salió a las calles exigiendo el fin de esa dictadura, sino también por la represión que hemos visto por parte de los esbirros y de la policía castrista. Claro. Eso es lo que quiero que me cuentes, ¿no? Porque estaba viendo, tú dime si es verdad o no, ¿no? Toman a jóvenes adolescentes los obligan, ¿no? Creo que hay un video, ¿no? Donde, varios videos en realidad, ¿no? No solamente uno, donde se los llevan y prácticamente los secuestran a los adolescentes y se los llevan a, no sé, a servir a la patria supuestamente, al ejército. ¿Es cierto eso? Sí, estos jóvenes son los que ahora están pasando servicio militar en Cuba. El servicio militar en Cuba es obligatorio y a partir de los 18 años son 2 años de servicio militar. Cuando todo joven en Cuba cumple 18 años, enseguida te recogen, te encierran en una unidad militar y ahí tienes que servir a la revolución, a lo que ellos manden, ¿no? Entonces, estos jóvenes en su mayoría son los que soltaron a las calles para que enfrentaran a ese pueblo desarmado,
a un pueblo hambriento y a un pueblo que simplemente estaba exigiendo sus derechos y estaba exigiendo el fin de la dictadura. No era un pueblo violento, no era un pueblo que conocía de protestas, de disturbios. O sea, prácticamente era un pueblo que genuinamente salió a la calle porque ya estaba harto de ese sistema, y el dictador Miguel Díaz-Canel lo que hizo fue utilizar a estos jóvenes yéndose en contra de su voluntad, porque la mayoría no querían hacer esto, porque prácticamente no se estaban enfrentando a ningún ejército enemigo, no se estaban enfrentando a ninguna injerencia, se estaban enfrentando a sus propios hermanos, a su propio pueblo. Entonces, esto fue lo que hicieron, soltaron a estos jóvenes con palos en manos a la calle a enfrentarse a esos cubanos, al propio pueblo cubano. Okay, ¿no? Omar, sí, eso es terrible, ¿no? Porque yo me imagino un pueblo sin armas y que venga la policía y el ejército y haya una refriega, me veo que ha habido varios muertos, ¿no? ¿Tienes Así más es. o menos número de muertos? Porque no hay comunicación, ¿no? Pero ¿se sabrá el número de muertos? Bueno, la cifra exacta de los muertos la dictadura no la ha dado. Solamente han reportado un solo muerto. Y la verdad que no es así. Según las protestas y los testimonios que hemos podido ver o recoger de las redes sociales, de las denuncias de los propios cubanos, hay más de una treintena de muertos a raíz de estas protestas. Se ha podido saber gracias a analistas y gracias a el periodismo independiente que clandestinamente está en Cuba en estos momentos. Hay más de 338 desaparecidos, que deben haber muchísimos más, pero hasta ahora ha sido el número que se ha podido recoger, y hay más de 5.000 detenciones. Mira, sí. Y Omar, después de todo esto, en realidad, yo pienso en mi forma de verlo, ¿no? Mi análisis es que si Cuba se libera, y me parece que esto no va a parar, ¿no? Si Cuba se libera, yo pienso que se puede liberar después Venezuela, Nicaragua, y los países que tú bien sabes, Perú también, que está casi en la garra del comunismo, Colombia, Chile, ¿no? También se pueden liberar, ¿no? Por ¿Tú qué supuesto. auguras? Sí, ¿tú qué auguras? Tú estando acá también, viendo la realidad que ha pasado, ¿no? Hace unas horas, ¿qué auguras tú de lo de Cuba? ¿Ves que yo puedo decirlo, ¿no? Pero tú como también ciudadano cubano, ¿se libera Cuba este año, en estos meses? ¿Qué va a pasar en Cuba? Yo pienso que sí, yo pienso que este puede ser el año de la liberación de Cuba. Todo está en dependencia de una decisión, y la decisión de un hombre, del que en estos momentos está en la silla presidencial en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Y por qué está en las manos de Joe Biden? Porque Estados Unidos, quieran muchos o no, Estados Unidos es el juez político de América, es el que vela por la seguridad o por que se cumplan los derechos humanos en América. Y la mayor parte del exilio cubano, la gran concentración de exiliados cubanos, se encuentra en estos momentos en Estados Unidos. Son los que le están exigiendo actualmente a Joe Biden por una intervención militar y humanitaria en la isla, y en sus manos está el intervenir o no a raíz de estas protestas y a raíz de todas las violaciones por los derechos humanos que se han cometido en la isla durante más de 60 años desde que comenzó la dictadura comunista. Entonces, todo está en que él decida o no. Los demócratas, como hemos venido averiguando, investigando, en estos últimos años siempre han pretendido negociar con la dictadura cubana, siempre han pretendido abrirle las puertas a esa dictadura cubana y no juzgarla como debe ser juzgada, ¿no? Pero yo creo que la presión internacional, creo que la presión del exilio cubano en los Estados Unidos puede hacer que Biden tome la decisión correcta, que es intervenir en la isla y sacar del poder a esos dictadores. O lo otro que puede pasar es que dentro de la propia cúpula comunista exista un golpe de Estado, que los propios militares o un alto jefe militar en Cuba decida rebelarse, decida
no estar más del lado de los que oprimen al pueblo y decida dar un golpe de Estado. Y lo otro que puede pasar es que el propio pueblo se llene otra vez de valor y salga a las calles, esta vez un poco más organizado, esta vez con el objetivo de verdaderamente tomar el poder. Lamentablemente, esta tercera opción es un poco más difícil porque el pueblo cubano es un pueblo que no tiene armas. Fidel Castro le quitó las armas al pueblo cubano. Es ilegal tener armas en Cuba, precisamente para eso, porque ellos, me imagino, ya se esperaban que en algún tiempo pasara esto, ¿no? De que el pueblo saliera a las calles. Es un poco difícil, pero otra salida del pueblo cubano sí puede hacer de que los Estados Unidos intervengan en Cuba. Sí, lo que tú decías es cierto, sobre todo porque en la primera que tú comentas de los Biden, muchos senadores y diputados han presentado, creo, un documento, ¿no? Protestando para que puedan ingresar, ¿no? Y ojalá, ¿no, Omar? Ojalá también que pase eso y ojalá también que podamos tener una Cuba libre, ¿no? Pues también le va a poner Cuba libre, ¿no? SOS Cuba, ¿no? Porque como peruano también, que hace tiempo, en el 80, acá en Perú vinieron muchos cubanos, exiliados también de Cuba, ¿me acuerdo? Que era el gobierno del señor Belaúnde, ¿no? Y lo recibimos acá. Y también porque ahora que estamos a puertas de un comunismo acá en Perú, yo pienso que se tiene que liberar. Y eso va a dar impulso a todos para poder salir y para poder protestar y hacer que las libertades en realidad que tienen que dar en un país sean en realidad de un gobierno, ¿no? Y las pueda dar, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que esperamos todos. Ojalá, Omar. Ojalá. Gracias por tu tiempo, en realidad, Omar, por la entrevista. Te agradezco también tu tiempo, porque sé que también estás ocupado y has tenido varias entrevistas. Sí. Y en verdad te vamos a seguir también en redes, te seguimos. Y estamos con ustedes, Omar. Muchísimas gracias por darnos esta perspectiva a todos los peruanos para saber qué pasó en Cuba y qué pasa y qué va a pasar. Muchísimas gracias a ti por el espacio, estimado Luis. Y bueno, esperamos que en el futuro vengan nuevas sorpresas. Listo, muchas gracias, un abrazo muy grande para ti. Gracias. Gracias. Y ese fue Omar Isaac acá con nosotros, que nos contaba su experiencia también como vino a Perú, y también cómo nos cuenta y también está activo en las redes sociales, en verdad apoyando a su país, que también lo quiere ver libre. Siempre, por favor, y eso escúchame bien, que es muy importante, siempre elijamos gobiernos o políticos que respetan todas las libertades. Eso es principal y fundamental, ¿no? Para nosotros. No podemos tener gobiernos en el siglo XXI, dictatoriales, que cortan las libertades, ¿no? O no respeten a las personas como piensan o cómo se mueven, ¿no? Así que pensemos. Y es por eso que yo puse a este programa Elige Bien. Para que elijas bien. No solamente verme a mí, sino elige bien en todo sentido y en todo tiempo. Así que nos vemos en el próximo programa. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.